Dios te está hablando todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿estás escuchando? Muchas personas pasan la vida esperando que Dios les hable de una manera espectacular. Esperan una voz audible, una visión impactante, un milagro que sea imposible de ignorar. Pero lo que no se dan cuenta es que Dios no siempre habla con truenos y relámpagos. Él habla en lo cotidiano, en lo simple, en lo inesperado. Tal vez has estado orando por dirección, pidiéndole a Dios que te muestre qué hacer, que te dé una señal, que te hable de manera clara. Pero lo que no sabes es que Él ya te ha estado hablando, quizás en un pensamiento que ignoraste, en un versículo que leíste pero no prestaste atención, en una conversación que parecía casual, pero en realidad era la respuesta que estabas esperando. Dios no está en silencio. Somos nosotros los que muchas veces estamos demasiado distraídos para darnos cuenta de que Él está hablando. Nos levantamos con prisas, revisamos el teléfono antes de orar, pasamos el día corriendo de un lado a otro, y cuando llega la noche, estamos agotados, sin haber dedicado un solo momento para detenernos y escuchar a Dios. Y luego nos preguntamos por qué sentimos que Él no nos habla, pero Dios sí te habla. Te ha estado hablando desde siempre. En este mismo momento, Él te está enviando señales, te está guiando, está colocando pensamientos en tu corazón, está mostrándote caminos que quizás no estás viendo. En este mensaje, vamos a descubrir en cómo reconocer la voz de Dios, cómo aprender a escucharla con claridad y cómo diferenciarla de nuestros propios pensamientos. Si aprendes a escuchar a Dios, tu vida cambiará por completo. Tendrás dirección, sabrás qué decisiones tomar, sentirás paz en medio de la incertidumbre y caminarás con seguridad, sabiendo que Dios está guiando cada paso que das. Este mensaje puede ser la respuesta que has estado esperando. Tal vez has estado orando por una señal, pidiéndole a Dios que te hable, y sin darte cuenta, este mismo mensaje es la respuesta que Él te está enviando. Así que antes de seguir, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: Señor, quiero aprender a escuchar tu voz. No lo hagas solo por hacerlo, hazlo con fe. Esta es tu manera de decirle a Dios: estoy aquí, estoy atento, quiero escuchar lo que tienes para mí. Quédate hasta el final de este mensaje, porque en los próximos minutos vamos a descubrir cómo Dios habla, cómo aprender a reconocer su voz y qué hacer cuando sentimos que Él está en silencio. Dios está hablando. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar? Dios siempre está hablando. No hay un solo momento en el que Él no esté enviando señales, mostrando el camino, guiando a sus hijos. Pero el problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces no sabemos cómo escucharlo. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Nos rodean voces por todos lados. Las redes sociales, las noticias, las opiniones de la gente, los pensamientos que vienen y van sin descanso. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos expuestos a distracciones que compiten por nuestra atención, y en medio de todo ese ruido, la voz de Dios muchas veces pasa desapercibida. No porque no esté hablando, sino porque hemos llenado nuestra mente con tantas otras cosas que su voz queda en el fondo. Es como tratar de escuchar a alguien en una habitación llena de gente hablando al mismo tiempo. No importa qué tan claro te hablen, si hay demasiado ruido alrededor, no podrás escuchar bien. Así pasa con la voz de Dios. Él nos habla, pero si nuestra mente está ocupada en preocupaciones, en miedos, en distracciones constantes, no vamos a darnos cuenta de lo que nos está diciendo. Ahora, esto no es algo nuevo. En la Biblia vemos cómo Dios hablaba a su pueblo, pero muchas veces ellos no escuchaban. Uno de los ejemplos más claros está en la historia del profeta Elías. En un momento de su vida, Elías estaba huyendo, cansado, desanimado, sintiéndose solo.
Quería escuchar a Dios, necesitaba una señal clara, y entonces Dios lo llevó a un monte y le mostró algo poderoso. Primero hubo un viento fuerte que sacudió todo el lugar, pero la Biblia dice que Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que hizo temblar la tierra, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después vino un fuego intenso, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, después de todo el ruido, vino un suave susurro, y en ese susurro, Elías reconoció la voz de Dios. Dios no siempre habla de la manera en la que esperamos. No siempre viene con un estruendo, con algo obvio e imposible de ignorar. A veces habla en lo más simple, en lo más silencioso. Y si nuestra vida está llena de ruido, si estamos esperando que Dios nos hable solo a través de grandes señales, podemos perder su voz cuando nos habla de manera sutil. Dios puede hablarte a través de un pensamiento que se repite en tu corazón, a través de un versículo que parece estar escrito exactamente para ti, a través de una conversación con alguien que, sin saberlo, te dice justo lo que necesitabas escuchar. Dios te está hablando todo el tiempo, pero aquí está la clave. Para escuchar a Dios, necesitas hacer espacio en tu vida para su voz. No puedes esperar escuchar a Dios si pasas todo el día distraído. No puedes reconocer su dirección si no apartas un tiempo para buscarlo. Piénsalo, si alguien que no conoces te llama por teléfono, al principio no reconocerás su voz. Pero si hablas con esa persona todos los días, llegará un punto en el que con solo escucharla sabrás quién es. Así funciona con Dios. Cuanto más lo busques, cuanto más te acerques a Él, más fácil será reconocer su voz cuando te hable. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». No dijo que tal vez la oigan, dijo que la oyen. Eso significa que si eres hijo de Dios, tienes la capacidad de escuchar su voz. No necesitas ser un profeta, no necesitas ser un experto en la Biblia, no necesitas tener una fe perfecta, solo necesitas aprender a reconocer la voz de tu Padre. Hoy es el momento de hacer algo diferente. Es el momento de empezar a prestar atención. Si realmente quieres aprender a escuchar a Dios, tienes que darle espacio en tu vida. No puedes esperar oír su voz si no pasas tiempo con Él. No puedes reconocer su dirección si no le buscas. Tómate un momento y piensa. ¿Cuánto tiempo has dedicado a Dios en los últimos días? ¿Le has dado un momento para hablarte o has estado demasiado ocupado con otras cosas? Si realmente quieres aprender a escuchar la voz de Dios, haz una declaración de fe. Escribe en los comentarios, Señor, ayúdame a reconocer tu voz. Este es el primer paso, decidir que, a partir de hoy, vas a prestar más atención, que no vas a seguir ignorando las señales, que vas a abrir tu corazón para escuchar lo que Dios tiene para ti. Dios sigue hablando. Pero la pregunta es, ¿estás listo para escucharlo? Dios te habla todo el tiempo. Pero uno de los mayores desafíos que enfrentamos es aprender a reconocer su voz en medio de todo lo que sucede en nuestra mente y en nuestra vida. Muchas veces confundimos la voz de Dios con nuestros propios pensamientos, con nuestras emociones o incluso con distracciones del enemigo. Pero Dios nunca nos dejará en confusión. Su voz siempre tiene señales claras que nos ayudan a identificarla. Dios no habla con dudas, no habla con miedo, no habla con confusión. Cuando Dios te habla, su voz es firme, clara y llena de paz, aun cuando te esté corrigiendo o guiando a tomar una decisión difícil. La primera manera de reconocer si algo viene de Dios es preguntarnos, ¿esto está alineado con la palabra de Dios? Dios nunca te dirá algo que contradiga lo que ya ha establecido en la Biblia. Nunca. Si un pensamiento te lleva a actuar en contra de lo que Dios enseña, no viene de Él.
Por ejemplo, si sientes que Dios te está guiando a guardar rencor contra alguien, eso no viene de Dios. Su palabra nos dice que perdonemos, que amemos a nuestros enemigos y que dejemos toda amargura. Si sientes que Dios te está pidiendo que tomes una decisión basada en el egoísmo, en el orgullo o en el miedo, entonces no es su voz. Por eso, es fundamental que como creyentes aprendamos a conocer la Biblia. Cuanto más te sumerjas en su palabra, más fácil será identificar su voz. Si quieres escuchar a Dios con claridad, comienza a leer la Biblia con un corazón dispuesto. Él ya te ha hablado a través de ella. Solo necesitas aprender a recibir su mensaje. Otra manera en la que Dios nos habla es a través de la paz. Esto no significa que cada vez que Dios te hable, te hará sentir cómodo o que solo te dirá lo que quieres escuchar. Muchas veces, Dios nos llama a dejar algo, nos desafía a cambiar, nos guía a tomar decisiones difíciles. Pero aún en medio de esos desafíos, su voz produce paz en el corazón. Esa paz no es una emoción superficial, es una certeza interna, un descanso en el alma que te dice, esto viene de Dios. Por otro lado, si un pensamiento te llena de miedo, de ansiedad, de desesperación o de confusión total, entonces no viene de Dios. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden y paz. Dios también nos habla de manera personal. Él no te habla igual que a los demás. Él te conoce, sabe cómo entiendes mejor las cosas, sabe qué señales captarás con más facilidad. Por eso, no compares tu relación con Dios con la de otra persona. Dios habla de distintas maneras a cada uno de sus hijos. Algunas personas sienten que Dios les habla más fuerte a través de la Biblia, otras a través de situaciones específicas, otras a través de pensamientos o sensaciones en su corazón que no pueden ignorar. Lo importante no es cómo Dios te hable, sino que estés atento a recibir su mensaje. Si realmente quieres aprender a distinguir la voz de Dios, necesitas pedirle que abra tus oídos espirituales, que te haga más sensible a su dirección. Por eso, quiero que hagas algo ahora. Escribe en los comentarios, Señor, enséñame a reconocer tu voz. Cuando lo hagas, estarás declarando que quieres recibir más de Dios, que estás listo para escuchar lo que Él quiere decirte, que estás abriendo tu corazón para que su voz sea más clara en tu vida. También quiero pedirte algo más. Si este mensaje te ha hablado, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, ayudas a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. Así que con un solo clic estarás compartiendo la palabra y ayudando a que más personas se acerquen a Dios. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite aprender a escuchar a Dios. Puede ser la respuesta que estaban esperando. Dios quiere que aprendas a escuchar su voz, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino de crecimiento y sensibilidad espiritual. A medida que te acercas más a Él, que lo buscas con sinceridad, que le dedicas tiempo en oración y en su palabra, más clara será su voz en tu vida. Muchos creyentes cometen un error. Esperan escuchar a Dios sin pasar tiempo con Él. Quieren recibir dirección, pero no dedican minutos de su día para buscar su presencia. Quieren que Dios les hable claramente, pero no leen la Biblia. Quieren una relación profunda con Él, pero sin invertir en esa relación. Imagínalo de esta manera. Si quieres reconocer la voz de una persona en medio de una multitud, necesitas haber pasado tiempo con ella. Si nunca has hablado con alguien, no puedes identificar su voz. Pero si convives con esa persona, si la escuchas todos los días, si tienes una relación cercana, no importa cuántas voces haya a tu alrededor, siempre sabrás cuándo es ella quien te está hablando. Así es con Dios. Si pasas tiempo con Él, si lo buscas, si haces de la oración un hábito y no una emergencia, si alimentas tu espíritu con su palabra,
cada vez será más fácil identificar su voz. Por eso, es fundamental que aprendas a crear espacios en tu vida donde puedas escuchar a Dios sin interrupciones. Uno de los mayores problemas hoy en día es que estamos demasiado distraídos. Nuestro teléfono nos roba la atención, las preocupaciones, nos llenan de ruido mental, el trabajo y las responsabilidades nos consumen el tiempo. Dios está hablando, pero nuestro mundo está tan saturado que no nos detenemos a escucharlo. Por eso, una clave fundamental para escuchar la voz de Dios es el silencio. Dios le habló a Elías en el monte, pero no fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en un suave susurro. Dios no compite por nuestra atención. Si estamos demasiado ocupados, si no hacemos espacio en nuestra vida para escucharlo, simplemente no lo oiremos. Muchas personas dicen, no sé por qué Dios no me habla. Pero la pregunta no es si Dios está hablando, sino si nosotros estamos escuchando. Así que pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas en oración? ¿Lees la Biblia con un corazón abierto para recibir dirección? ¿Apartas momentos de silencio para que Dios pueda hablarte? Si realmente quieres aprender a escuchar a Dios, necesitas desarrollar hábitos espirituales que te ayuden a hacerlo. No puedes esperar reconocer su voz si solo lo buscas cuando tienes problemas. No puedes esperar dirección si solo oras cuando necesitas algo. Dios quiere una relación diaria contigo, no solo momentos de emergencia. Hoy es el día de tomar una decisión. No sigas esperando señales espectaculares mientras ignoras las maneras en las que Dios ya te está hablando. Dios quiere hablarte en tu vida diaria, en lo simple, en lo cotidiano. No tienes que esperar una gran revelación, solo tienes que hacer espacio para escucharlo. Si realmente quieres empezar a crear momentos para escuchar a Dios, escribe en los comentarios, Señor, quiero hacer espacio en mi vida para escuchar tu voz. Este es tu compromiso. Es una declaración de fe. Es el primer paso para desarrollar una relación más profunda con Dios. También quiero pedirte algo. Comparte este mensaje con alguien que necesite aprender a escuchar la voz de Dios. Hay muchas personas esperando dirección, buscando respuestas, sintiéndose perdidas. Tú puedes ser la persona que les ayude a encontrar el camino. Dios te está hablando, pero para escucharlo con claridad necesitas hacer algo fundamental: aprender a callar otras voces. No todas las voces que resuenan en tu mente vienen de Dios. Algunas vienen de tus propios pensamientos, otras del enemigo, otras de las influencias que recibes a diario. Si no aprendes a filtrar las voces que escuchas, puedes caer en la trampa de confundir lo que Dios te dice con lo que el mundo te quiere hacer creer. Por eso es tan importante entrenar tu oído espiritual. En la Biblia, vemos que Jesús tenía el hábito de apartarse para orar, para estar en comunión con el Padre, para buscar dirección. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba momentos de intimidad con el Padre, cuanto más nosotros. Pero en contraste con esto, hay un personaje en la Biblia que escuchó la voz equivocada y terminó desviándose del propósito de Dios. En el Edén, Eva escuchó dos voces: la voz de Dios, que le había dicho claramente lo que debía hacer, y la voz de la serpiente, que vino a sembrar duda en su corazón. Dios había dicho: no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente dijo: ¿de veras Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol? La estrategia del enemigo no fue imponer una orden, fue sembrar dudas sobre lo que Dios ya había dicho. Eva tenía una elección: creerle a Dios o prestarle atención a una voz que la alejaba de la verdad. Y es exactamente lo que nos pasa hoy. Dios ya ha hablado en su palabra, pero el enemigo trata de sembrar dudas en nuestro corazón.
nos dice, ¿realmente Dios está contigo? ¿Realmente Dios te va a ayudar? ¿Realmente Dios escucha tus oraciones? ¿Realmente vale la pena seguir creyendo? Si permites que esas voces crezcan en tu mente poco a poco, la voz de Dios se volverá más lejana. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque estás prestando más atención al ruido del enemigo. Dios te habla para traer fe, para fortalecer tu espíritu, para darte claridad y dirección. El enemigo habla para sembrar duda, para debilitar tu fe, para llenarte de confusión. Por eso, aprender a escuchar a Dios no es solo buscar su voz, sino también apagar las voces que te alejan de Él. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te estaba guiando a hacer algo, pero luego apareció la duda y empezaste a cuestionarlo todo? ¿Cuántas veces has sentido paz en una decisión, pero después empezaste a escuchar otras voces que te llenaron de miedo? El enemigo sabe que si logra que dudes, detendrá tu avance. Y muchos creyentes se quedan paralizados en su propósito porque han permitido que la duda apague la voz de Dios en sus vidas. Si realmente quieres escuchar la voz de Dios con claridad, necesitas aprender a callar todo lo que estorba su mensaje. Apaga el ruido, apaga las voces que te alejan de la fe. Apaga la negatividad que trata de sembrar temor en tu corazón. Llena tu mente con la palabra de Dios. Llena tu corazón con oración. Llena tu espíritu con adoración. Porque mientras más te rodees de lo que viene de Dios, más fuerte será su voz en tu vida. Si hoy decides apagar las voces que te han estado confundiendo y empezar a enfocarte en la voz de Dios, escribe en los comentarios: Señor, quiero enfocarme solo en tu voz. No lo hagas por hacerlo, hazlo con fe. Es un compromiso con Dios. Es decirle que a partir de hoy no dejarás que la duda, el miedo o las voces del mundo apaguen lo que Él quiere decirte. También quiero pedirte algo. Comparte este mensaje con alguien que necesita aprender a diferenciar la voz de Dios del ruido del mundo. Tal vez hay alguien en tu familia, algún amigo, alguien que está buscando dirección. Este mensaje puede ser la clave para que aprendan a escuchar a Dios con más claridad. Escuchar la voz de Dios no solo se trata de recibir un mensaje, sino de estar dispuestos a obedecer lo que Él nos dice. Dios no habla solo por hablar, habla para que actuemos, para que demos pasos de fe, para que tomemos decisiones alineadas con su voluntad. Muchas personas dicen que quieren escuchar la voz de Dios, pero cuando reciben una respuesta no están dispuestas a obedecer. Quieren que Dios les hable, pero solo si lo que Él dice es lo que ellos quieren escuchar. El problema es que muchas veces lo que Dios nos dice no es lo que esperábamos. Nos desafía, nos saca de nuestra zona de confort, nos llama a hacer cosas que requieren fe. En la Biblia hay un ejemplo claro de esto. Jonás era un profeta, alguien que sabía cómo escuchar la voz de Dios. Dios le habló claramente y le dio una instrucción. Debía ir a Nínive y predicar un mensaje de arrepentimiento. Pero Jonás no quiso obedecer. Dios habló, pero él decidió ignorar la voz de Dios y huir en la dirección contraria. ¿Y qué pasó? Terminó en el vientre de un gran pez. Dios tuvo que llevarlo al límite, hacer que llegara a un punto donde no tenía más opción que rendirse y obedecer, y solo cuando aceptó la voluntad de Dios, fue liberado. Este es un gran mensaje para nosotros. Dios no solo habla para que lo escuchemos, sino para que hagamos algo con lo que nos dice. Tal vez Dios ya te ha hablado sobre algo en tu vida. Tal vez ya te ha mostrado una dirección, pero sigues resistiéndote. Quizás te ha llamado a dejar un hábito que te está dañando. Quizás te ha mostrado que debes perdonar a alguien, pero sigues aferrado al rencor. Quizás te ha dado un propósito, pero tienes miedo de dar el paso.
Si sigues ignorando lo que Dios te ha dicho, no esperes que Él siga hablándote con más claridad. Dios no nos da más instrucciones si no hemos obedecido la última que nos dio. Cuando Dios habla, espera obediencia. Si realmente quieres aprender a escuchar la voz de Dios, necesitas comprometerte a obedecer lo que Él te diga, incluso cuando no sea fácil. Piénsalo. Si no estás dispuesto a obedecer lo que Dios ya te ha dicho, ¿por qué habría de seguir hablándote? Por eso, hoy es el momento de tomar una decisión. No solo escuchar a Dios, sino actuar en base a lo que Él te ha dicho. Si decides que, a partir de hoy, cuando Dios te hable, estarás dispuesto a obedecer, escribe en los comentarios: Señor, quiero obedecer tu voz sin dudar. No lo hagas por rutina, es un compromiso con Dios. Es decirle que no vas a ser como Jonás, que no vas a huir, que no vas a resistirte, sino que estarás listo para actuar en fe. También quiero pedirte algo más. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas. YouTube lo mostrará a más gente y más personas podrán aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios. Y no te olvides de compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez haya alguien que ya ha escuchado la voz de Dios, pero que está dudando en obedecer. Este mensaje puede ser la confirmación que estaban esperando. Escuchar la voz de Dios no significa que siempre entenderemos todo de inmediato. Muchas veces Dios nos habla, pero no vemos el panorama completo. Solo nos da una parte de la dirección, un primer paso, una indicación que parece pequeña. Y es en ese momento donde muchos se detienen, esperando que Dios les revele cada detalle antes de moverse. Pero Dios no funciona así. Él nos guía paso a paso. En la Biblia, Abraham es un ejemplo perfecto de esto. Dios le habló y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Dios no le dio un mapa detallado. No le dijo exactamente a dónde iba, ni lo que encontraría en el camino. Solo le dijo que saliera y que Él le mostraría el destino en el momento indicado. Abraham tuvo que decidir si confiar en Dios sin ver todo el cuadro completo. Y porque creyó y obedeció, fue bendecido de una manera que nunca habría imaginado. Hoy en día, muchos creyentes esperan que Dios les dé toda la información antes de actuar. Quieren saber exactamente qué va a pasar. Quieren garantías de que todo saldrá bien. Quieren señales claras antes de dar un paso de fe. Pero Dios no trabaja con garantías humanas, trabaja con fe. Dios puede estar hablándote ahora mismo. Tal vez ya puso en tu corazón algo que debes hacer, pero sigues esperando confirmaciones porque quieres seguridad total antes de moverte. Pero la realidad es que si Dios ya te habló, lo único que necesitas es confiar. Cuando Dios te guía, su voz nunca te llevará a un lugar de fracaso. Dios no te pide que confíes en la lógica humana, sino en su poder. Muchos nunca ven la manifestación de las promesas de Dios en sus vidas porque nunca dan el primer paso. Esperan y esperan, pero nunca actúan. Imagínate a Pedro en la barca viendo a Jesús caminar sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro tuvo que decidir si creía en esa palabra o si se quedaba en la seguridad del barco. Si no hubiera dado el paso fuera de la barca, nunca habría experimentado el milagro. Así es con nosotros. Dios nos habla, nos llama, nos muestra una dirección, pero si no damos el primer paso, nunca veremos lo que Él quiere hacer. Dios nunca te mostrará el final del camino antes de que des el primer paso. Él quiere que camines en fe. Por eso, si Dios ya te ha hablado, si ya puso algo en tu corazón, si ya sabes cuál es el primer paso que debes dar, hazlo.
No sigas esperando más confirmaciones, no sigas poniendo excusas, no sigas permitiendo que el miedo te detenga. Dios honra la fe. Y la fe no es ver el camino completo, es confiar en que Dios te guiará a cada paso. Si hoy decides confiar en Dios y caminar en fe, escribe en los comentarios: Señor, caminaré en fe, aunque no vea todo el camino. Este es un compromiso con Dios. Es decirle que, aunque no tengas todas las respuestas, aunque no veas el futuro con claridad, vas a confiar en su dirección. También quiero pedirte algo más. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta a este video. Cuando lo haces, YouTube lo recomienda a más personas, y muchas más personas podrán recibir esta palabra y aprender a confiar en Dios sin miedo. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, compártelo con esa persona. Tal vez esta palabra sea exactamente lo que necesitan para atreverse a dar el primer paso. Escuchar la voz de Dios es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Dios no habla para entretenernos ni para darnos información sin propósito. Cuando Él habla, espera una respuesta, espera acción, espera un corazón dispuesto a seguir su dirección. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Escuchan, pero no obedecen. Reciben una palabra de Dios, sienten su dirección en su corazón, saben qué es lo que deben hacer, pero el miedo, la duda, la comodidad o la incredulidad los paralizan. Y entonces, en lugar de avanzar, se quedan en el mismo lugar. En la Biblia hay una historia que ilustra esto perfectamente, la historia del joven rico. Este hombre se acercó a Jesús con una pregunta clave: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió que guardara los mandamientos, y el joven confiado dijo que los había guardado todos desde su juventud. Pero entonces Jesús le habló directamente a su corazón y le dijo la verdad que no quería escuchar. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. El joven se quedó en silencio. Dios le habló, pero él no estaba listo para obedecer. Sabía que la respuesta venía de Dios, sabía que Jesús le estaba diciendo exactamente lo que tenía que hacer. Pero no quiso hacerlo. El joven rico no rechazó la voz de Dios por falta de fe, ni porque no creyera en Jesús. La rechazó porque no estaba dispuesto a pagar el precio de la obediencia. Y tristemente, la Biblia dice que se fue triste. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado claramente y hemos reaccionado como este joven? ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos pide algo, que nos llama a dar un paso, que nos desafía a dejar algo atrás, y en lugar de obedecer, nos quedamos paralizados? La verdad es que muchas personas quieren escuchar a Dios, pero no están dispuestas a hacer lo que Él dice. Quieren que Dios les hable, pero solo si su respuesta les gusta. Quieren recibir dirección, pero sin tener que hacer sacrificios. Pero Dios no habla para ser ignorado. Si Dios ya te ha hablado, si ya te ha mostrado qué hacer, si ya te ha dado una dirección clara, ¿qué estás esperando para obedecer? Dios no va a cambiar su instrucción porque te parezca difícil. No va a suavizar su palabra porque te cueste tomar acción. Si Dios te está llamando a dejar una relación que no es de su voluntad, no esperes que cambie de opinión. Si Dios te está pidiendo que perdones, no va a darte una alternativa más fácil. Si Dios te está mostrando que des un paso en fe, no va a darte otro camino más cómodo. Dios ya habló, ahora te toca a ti responder. Si no obedeces lo que Dios ya te ha dicho, no esperes que Él te hable de nuevo con más claridad. Él no va a darte una nueva instrucción si no has seguido la última. Por eso, si hoy reconoces que Dios ya te ha hablado, pero aún no has obedecido, toma una decisión. No te vayas triste como el joven rico.
No dejes que el miedo o la comodidad te hagan perder lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si decides que a partir de hoy vas a obedecer lo que Dios te ha dicho, escribe en los comentarios: Señor, obedeceré tu voz sin dudar. No lo hagas por hacerlo, hazlo con fe. Es un compromiso real con Dios. Es decirle que, aunque la instrucción sea difícil, aunque no sea lo que esperabas, aunque te cueste, vas a obedecer. También quiero pedirte algo más. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo, YouTube lo recomienda a más personas y muchas más personas podrán recibir esta palabra y tomar la decisión de obedecer a Dios. Y si conoces a alguien que necesita esta palabra, compártela. Ves a alguien que sabes que Dios ya le habló, pero sigue resistiéndose a obedecer. Escuchar la voz de Dios es un regalo, pero obedecer su voz es la clave para ver su poder manifestado en nuestras vidas. Muchas personas quieren escuchar a Dios, pero no están listas para confiar en lo que Él dice. Esperan confirmación tras confirmación, buscan señales, dudan y muchas veces terminan perdiendo la bendición porque no se atreven a actuar en fe. El problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que muchas veces dudamos de lo que hemos escuchado. Dios le habló a Moisés desde una zarza ardiente y le dio una misión clara: sacar a su pueblo de Egipto. Pero en lugar de confiar en esa palabra, Moisés empezó a dudar. Señor, ¿y si no me creen? Señor, yo no sé hablar bien. Señor, envía a otro. Dios le había hablado claramente, le había mostrado señales, le había dado su promesa. Pero Moisés estaba más enfocado en sus limitaciones que en la voz de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Dios nos da una instrucción, nos habla, nos da dirección, pero en lugar de avanzar, empezamos a buscar excusas. Señor, ¿y si me equivoco? Señor, ¿y si no funciona? Señor, ¿y si no soy lo suficientemente bueno? Pero aquí está la verdad. Dios no necesita que seas perfecto, solo necesita que creas en su palabra. Moisés dudó, pero al final obedeció. Y porque obedeció, vio milagros. Vio el mar abrirse, vio las plagas caer sobre Egipto, vio el poder de Dios manifestarse de una manera que nadie había visto antes. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere que confíes en su voz, que dejes de dudar, que te muevas. En fe, la duda es un ladrón. Te roba la paz, te roba la dirección, te roba oportunidades. Santiago 1, 6, 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no bendice la indecisión, Él bendice la fe. Si Dios ya te ha hablado, no sigas esperando más confirmaciones. Camina en fe. Si Dios te ha dicho que sueltes algo, suéltalo. Si Dios te ha llamado a hacer algo nuevo, hazlo. Si Dios te ha hablado sobre un cambio, confía en Él. La fe no es esperar a que todo tenga sentido. La fe es avanzar aunque no veas todo el camino. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, Jesús le dijo: ven. Pedro pudo haberse quedado en la barca esperando que Jesús le diera más detalles. Pudo haber dicho: Señor, dime cómo voy a caminar, dime qué debo hacer, dime qué pasará si empiezo a hundirme. Pero no lo hizo, simplemente obedeció. Salió de la barca y caminó sobre el agua. Hizo lo imposible porque confió en la palabra de Jesús. Dios quiere que camines sobre las aguas, pero para eso tienes que salir de la barca. Hoy quiero desafiarte a que tomes una decisión. No dejes que la duda te robe lo que Dios tiene para ti. Si decides confiar en Dios sin dudar, escribe en los comentarios: Señor,
Confiaré en tu voz y caminaré en fe. No lo hagas solo por hacerlo, hazlo con convicción. Es tu declaración de que vas a confiar en Dios, aunque no entiendas todo, aunque no tengas todas las respuestas, aunque el miedo quiera detenerte. Y quiero pedirte algo más. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque cada vez que lo haces, YouTube recomienda este mensaje a más personas. Personas que tal vez están atrapadas en la duda y necesitan este mensaje para dar el paso de fe que Dios les está pidiendo. Si conoces a alguien que está en esa lucha entre confiar en Dios o quedarse en la comodidad, comparte este mensaje. Puede ser la confirmación que necesitan. Escuchar la voz de Dios es el primer paso, pero confiar en ella y caminar en fe es lo que realmente cambia nuestras vidas. Dios no habla solo para darnos información, habla para transformarnos, para dirigirnos, para hacernos avanzar. Sin embargo, muchas veces, aunque sabemos lo que Dios nos ha dicho, el miedo nos impide actuar. El miedo es el mayor enemigo de la fe. Es lo que nos paraliza, lo que nos hace dudar de lo que Dios ya nos ha confirmado, lo que nos mantiene atrapados en la incertidumbre, evitando que demos los pasos que sabemos que debemos dar. El miedo impidió que los israelitas entraran en la tierra prometida. Después de haber visto los milagros de Dios en Egipto, después de haber caminado por el desierto con su provisión constante, después de haber experimentado su poder una y otra vez, cuando llegó el momento de entrar a la tierra que Dios les había prometido, el miedo los dominó. Los espías fueron enviados a reconocer la tierra y regresaron con un reporte dividido. Sí, la tierra era tal como Dios había dicho. Era fértil, abundante, llena de bendición, pero también había gigantes. 10 de los espías dijeron, no podremos conquistarla, son demasiado fuertes para nosotros. Solo Josué y Caleb dijeron, si Dios está con nosotros, podremos vencerlos. El pueblo escuchó la voz del miedo en lugar de la voz de Dios. Se paralizaron y terminaron vagando en el desierto durante 40 años, perdiendo la oportunidad de entrar en la bendición que Dios les había preparado. Todo porque escucharon más sus temores que la voz de Dios. Dios ya les había hablado, ya les había prometido la victoria, pero en lugar de creer en su palabra, creyeron en sus miedos. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Dios ya nos ha hablado, nos ha mostrado el camino, nos ha dado confirmaciones, pero en el momento de actuar nos dejamos vencer por el miedo. Miedo a fracasar, miedo a lo desconocido, miedo a salir de la zona de confort, miedo a lo que dirán los demás, miedo a no ser lo suficientemente bueno. Y por culpa del miedo, muchas personas pasan años sin avanzar, perdiendo oportunidades, perdiendo bendiciones, perdiendo lo que Dios tenía preparado para ellos. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Dios te ha hablado, es porque Él ya ha preparado el camino. No importa si hay gigantes en la tierra prometida, Dios es más grande que cualquier gigante. Mira la historia de David y Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo ante el gigante, David tenía una certeza en su corazón. Dios está conmigo. Él me dará la victoria. Él no vio el tamaño del gigante, vio el poder de Dios. El miedo hace que mires el problema. La fe hace que mires a Dios. El miedo dice, no puedes. La fe dice, Dios ya te ha dado la victoria. El miedo te hace huir. La fe te hace avanzar. Por eso, hoy es el momento de tomar una decisión. Dios ya te ha hablado. Ahora te toca a ti confiar. Si Dios te ha dicho que te muevas, muévete. Si Dios te ha dicho que sueltes algo, suéltalo. Si Dios te ha dicho que confíes en Él, confía. No seas como los israelitas que perdieron su oportunidad por el miedo.
Sé como Josué y Caleb, que creyeron en la promesa de Dios y vieron la victoria. Hoy quiero desafiarte a que tomes una decisión de fe. No dejes que el miedo te detenga. Si decides confiar en Dios sin importar los obstáculos, escribe en los comentarios: Señor, no escucharé al miedo, confiaré en tu voz. Es una declaración de fe. Es decirle a Dios que aunque haya gigantes en el camino, aunque haya incertidumbre, aunque el miedo intente detenerte, seguirás su voz sin dudar. También quiero pedirte algo más. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, YouTube lo recomienda a más personas que necesitan este mensaje. Personas que tal vez están paralizadas por el miedo y necesitan escuchar que Dios sigue guiando a sus hijos. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, compártelo. Tal vez haya alguien en tu vida que está luchando con la duda y esta palabra sea lo que necesitan para atreverse a avanzar. Escuchar la voz de Dios requiere fe, pero actuar en base a lo que Dios nos dice requiere valentía. Muchos creen que con solo oír a Dios es suficiente, pero la realidad es que escuchar sin actuar es lo mismo que desobedecer. Dios habla con un propósito. Cada palabra que Él nos da es una instrucción, una dirección, una llamada a hacer algo. Pero el problema es que muchas veces queremos escuchar a Dios solo por curiosidad, solo por sentirnos bien, solo para recibir confirmaciones, pero sin tener la intención real de obedecer lo que Él nos diga. Jesús habló de esto en una de sus parábolas más poderosas, la historia de los dos cimientos. Dijo que todo aquel que oye sus palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, soplaron los vientos, los ríos golpearon la casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En cambio, todo aquel que oye su palabra pero no la pone en práctica es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La misma tormenta vino, los mismos vientos soplaron, las mismas aguas golpearon la casa, pero esta vez cayó, y su ruina fue grande. La diferencia entre ambas personas no fue lo que escucharon. Ambas escucharon la palabra de Dios. La diferencia fue quién actuó y quién no. Muchos creyentes construyen su vida sobre la arena. Escuchan a Dios, pero no obedecen. Escuchan mensajes sobre fe, pero siguen viviendo en la duda. Escuchan mensajes sobre perdón, pero siguen guardando rencor. Escuchan mensajes sobre confiar en Dios, pero siguen aferrados a su propio control. Y cuando viene la tormenta, su fe se derrumba, porque nunca aprendieron a caminar en obediencia. Pero los que escuchan y obedecen, los que construyen sobre la roca, son los que permanecen firmes, los que ven la mano de Dios actuar en sus vidas, los que no caen cuando la tormenta llega. Jesús no nos llamó solo a escuchar su palabra, nos llamó a vivirla. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Si solo escuchamos, pero no hacemos lo que Dios dice, nos estamos engañando. Por eso, hoy quiero preguntarte algo. ¿Estás construyendo sobre la roca o sobre la arena? ¿Estás simplemente escuchando la voz de Dios? ¿O estás obedeciendo lo que Él te dice? Es tiempo de tomar acción. Es tiempo de dejar de ser solo oyentes y convertirnos en hacedores de la palabra. Si Dios te ha hablado en este tiempo, no basta con sentirte emocionado por lo que escuchaste. Debes preguntarte: ¿qué voy a hacer con esta palabra? Dios no te ha hablado para que sigas igual. Te ha hablado para transformarte, para guiarte, para cambiar tu dirección. Si decides a partir de hoy ser alguien que no solo escucha la voz de Dios, sino que la obedece y la pone en práctica, escribe en los comentarios: Señor,
Construiré mi vida sobre tu palabra y obedeceré tu voz. No lo hagas solo por escribir algo. Hazlo con fe, como un compromiso delante de Dios. Y quiero pedirte algo más. Si este mensaje ha tocado tu vida, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, este mensaje llega a más personas. Más personas pueden ser confrontadas, desafiadas y guiadas a construir su vida sobre la roca de la obediencia a Dios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Tal vez hay alguien en tu vida que ha estado escuchando la voz de Dios, pero no ha actuado. Este mensaje puede ser el empujón que necesitan para empezar a obedecer. Dios sigue hablando, pero solo aquellos que obedecen verán su gloria manifestarse en sus vidas. Escuchar la voz de Dios es un privilegio, pero obedecer su voz es lo que realmente transforma nuestras vidas. No basta con oír lo que Dios dice, es necesario responder con acción, con determinación, con un corazón dispuesto a seguir sus instrucciones. Pero aquí es donde muchos se quedan estancados. Han escuchado la voz de Dios, saben qué es lo que deben hacer, pero siguen esperando. Esperan confirmaciones, esperan señales adicionales, esperan que las circunstancias sean perfectas antes de moverse. Esperan y nunca hacen nada. La verdad es que la espera muchas veces es una excusa para la falta de fe. Decimos que estamos esperando la confirmación de Dios, cuando en realidad estamos luchando con el miedo de dar un paso en fe. Y esto ha sido un problema desde tiempos bíblicos. En 1909, el libro de Éxodo, Dios había hablado claramente a Moisés. Le dijo que liberara a su pueblo de Egipto y que los guiara a la tierra prometida. Moisés vio milagro tras milagro, vio el poder de Dios manifestarse con las plagas en Egipto, vio el mar rojo abrirse, vio el maná descender del cielo, vio la columna de fuego guiándolos por la noche y la nube protegiéndolos de día. Dios había hablado. Su poder estaba con ellos, pero cuando llegaron a la tierra prometida, en lugar de avanzar, Moisés envió espías para evaluar la tierra. Dios ya había dicho que les daría la victoria. No había necesidad de investigar, no había necesidad de esperar más. Solo debían creer y avanzar, pero en lugar de confiar, empezaron a dudar. Vieron a los gigantes, vieron las murallas de las ciudades, vieron los obstáculos. Y en lugar de creer en lo que Dios ya les había dicho, se enfocaron en lo que sus ojos humanos veían. Y como resultado, un pueblo que debía entrar en la tierra prometida en cuestión de días, terminó vagando en el desierto durante 40 años. Todo porque prefirieron dudar en lugar de obedecer. Aquí hay una gran lección para nosotros. Dios ya nos ha hablado muchas veces. Nos ha dado promesas, nos ha dado instrucciones, nos ha dado dirección. Pero si seguimos esperando la señal perfecta, si seguimos evaluando los riesgos con nuestra lógica humana, si seguimos paralizados porque queremos ver todo el camino antes de dar el primer paso, corremos el riesgo de perder la oportunidad de entrar en la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios te está llamando a actuar. Si te ha hablado sobre una decisión, confía en su palabra y toma acción. Si te ha llamado a dejar atrás algo que te está frenando, obedece y sigue adelante. Si te ha mostrado un nuevo camino, avanza sin miedo. La obediencia siempre traerá recompensa, pero la desobediencia siempre traerá retraso y pérdida. Jesús lo dijo de manera muy clara en Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No dijo bienaventurados los que oyen y piensan en obedecer. No dijo bienaventurados los que escuchan, pero siguen esperando confirmaciones. Dijo, bienaventurados los que oyen y obedecen, porque Dios no bendice solo a los que escuchan, bendice a los que actúan en base a su voz. Por eso, hoy quiero hacerte una pregunta importante.
¿Dios ya te ha hablado sobre algo y sigues esperando para obedecer? Si la respuesta es sí, entonces ha llegado el momento de tomar acción. No pierdas más tiempo. Si decides que a partir de hoy dejarás de posponer lo que Dios te ha dicho y obedecerás sin miedo, escribe en los comentarios: Señor, obedeceré tu voz sin dudar ni retrasarme. No lo hagas por hacerlo. Hazlo como un compromiso con Dios, como una decisión de que a partir de hoy, cuando Él te hable, tú responderás con acción. Y quiero pedirte algo más. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque cada vez que lo haces, YouTube lo recomienda a más personas. Personas que tal vez están luchando con la misma batalla. Personas que han estado esperando y esperando, pero que necesitan este mensaje para atreverse a obedecer. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, compártelo. Tal vez hay alguien en tu vida que ha estado buscando confirmaciones, esperando señales, retrasando lo que Dios ya le ha dicho que haga. Este mensaje puede ser lo que los motive a dar el primer paso. Dios sigue hablando, pero la pregunta es: ¿vas a seguir esperando o vas a actuar en fe y obedecer lo que Él ya te dijo? Escuchar la voz de Dios y obedecerla es lo que marca la diferencia entre una vida de estancamiento y una vida de propósito. Dios no nos habla solo para darnos información, sino para guiarnos hacia una transformación. Pero esta transformación solo sucede cuando decidimos actuar en fe, sin excusas, sin retrasos y sin miedo. Uno de los mayores errores que los creyentes cometen es esperar demasiado para obedecer. Escuchan la voz de Dios, saben qué deben hacer, pero siguen esperando el momento perfecto, siguen analizando, siguen pensando en todas las razones por las cuales no deberían hacerlo. Y mientras esperan, las oportunidades pasan. Jesús contó una parábola que nos muestra claramente la urgencia de responder cuando Dios nos llama. La parábola del banquete. Un rey preparó una gran cena y envió invitaciones a muchas personas. Pero uno a uno comenzaron a poner excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y necesito ir a verlo. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Otro más dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir. Cada uno tenía una razón aparentemente válida, pero al final todos rechazaron la invitación del rey, y el banquete siguió adelante sin ellos. Aquí hay una gran lección. Dios nos llama, pero si no respondemos, Él seguirá adelante y usará a otros que sí estén dispuestos. Las oportunidades que Dios nos da no son eternas. Si no las aprovechamos, alguien más lo hará. Dios nos llama a actuar en su tiempo, no en el nuestro. Pero muchas veces retrasamos la obediencia porque queremos hacerlo cuando nos resulte más conveniente. Sabemos que Dios nos ha llamado a servir, pero decimos: lo haré más adelante. Sabemos que Dios nos está guiando a cambiar algo en nuestra vida, pero decimos: todavía no es el momento. Sabemos que Dios nos está mostrando un nuevo camino, pero seguimos esperando señales en lugar de caminar en fe. Pero la verdad es que cuando Dios nos llama, el mejor momento para obedecer es ahora. Mira la historia de los discípulos. Jesús pasó junto a Pedro, Andrés, Santiago y Juan mientras estaban pescando y les dijo: síganme. Ellos no le dijeron: Señor, primero terminamos esta pesca y luego vamos. No dijeron: déjanos organizar nuestras cosas primero y luego te seguimos. La Biblia dice que dejaron todo en el momento y siguieron a Jesús. Eso es obediencia inmediata. Y por eso ellos fueron testigos de los milagros más grandes. Caminaron con el Hijo de Dios, vieron su poder de cerca, fueron parte del inicio de la iglesia. Porque cuando Dios te llama y responde sin demora, su poder se manifiesta en tu vida.
Dios quiere que tengamos un corazón como el de Abraham, que cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él no hizo preguntas, no pidió más explicaciones, no esperó confirmaciones, simplemente obedeció. Porque cuando Dios te llama, su voz es la única confirmación que necesitas. Hoy quiero desafiarte a que tomes una decisión radical. No sigas posponiendo lo que Dios te ha dicho. Si Dios ya te ha hablado, si ya te ha mostrado qué hacer, si ya sabes cuál es el próximo paso en tu vida, entonces hazlo. No esperes más. No pongas más excusas. No pierdas más tiempo. Si hoy decides que obedecerás la voz de Dios sin retrasos ni excusas, escribe en los comentarios, Señor, responderé a tu llamado sin demorar. Este es tu compromiso con Dios. Es tu forma de decirle que ya no vas a seguir esperando el momento perfecto, porque el momento perfecto es ahora. Y quiero pedirte algo más. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas. Personas que tal vez han estado luchando con la indecisión, con el miedo a actuar, con el temor de dar el siguiente paso. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, compártelo. Dios sigue hablando. Pero la pregunta es, ¿seguirás posponiendo su llamado o responderás con fe y sin demoras? Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue mostrando el camino, pero no todos están dispuestos a escuchar y obedecer. Muchas veces, Dios nos da una dirección clara, nos habla de manera evidente, y aún así, seguimos dudando, seguimos esperando el momento correcto. Seguimos posponiendo lo que ya sabemos que debemos hacer. Pero la realidad es que no hay excusa válida para retrasar la obediencia a Dios. Cada vez que decidimos ignorar su voz, cada vez que posponemos una decisión, nos alejamos un poco más de la bendición que Él ya tenía preparada para nosotros. La Biblia nos da un ejemplo perfecto de esto con la historia del rey Saúl. Dios le dio una misión clara: destruir completamente a los amalecitas y no guardar nada de lo que les pertenecía. Era una orden específica, sin margen de interpretación. Pero Saúl hizo lo que le pareció mejor. En lugar de obedecer exactamente lo que Dios dijo, decidió guardar parte del botín y justificó su desobediencia diciendo que lo hacía para ofrecer sacrificios a Dios. Cuando el profeta Samuel llegó y lo confrontó, Saúl intentó defenderse, pero he obedecido la voz de Dios. Solo guardamos lo mejor del ganado para sacrificarlo a él. Pero Samuel le respondió con una de las frases más poderosas de toda la Biblia. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio. Aquí hay una gran lección. Dios no quiere excusas, Dios quiere obediencia. No importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto sirvas en la iglesia. Si Dios te ha dado una instrucción y no la estás obedeciendo, todo lo demás se vuelve irrelevante. Saúl perdió el favor de Dios porque no aprendió a obedecer sin cuestionar. Y lo mismo puede pasarnos a nosotros. Cada vez que ignoramos la voz de Dios, cada vez que tratamos de justificar nuestra desobediencia con excusas, estamos alejándonos del propósito que Él tiene para nuestra vida. La obediencia no es opcional. Si realmente queremos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida, necesitamos aprender a obedecer su voz sin peros, sin excusas, sin esperar mejores condiciones. Mira la historia de Noé. Dios le habló y le dijo que construyera un arca. Le dio medidas exactas, instrucciones claras, detalles específicos. Noé nunca había visto lluvia en su vida. Nunca había visto un diluvio. No tenía ninguna prueba lógica de que lo que Dios le estaba diciendo tenía sentido. Pero obedeció.
y gracias a su obediencia salvó su vida y la de su familia. Si Noé hubiera esperado confirmaciones, si hubiera dudado, si hubiera cuestionado la orden de Dios, habría sido destruido junto con el resto del mundo. Dios nos da instrucciones no porque quiera limitarnos, sino porque quiere protegernos, quiere bendecirnos, quiere llevarnos a algo más grande. Pero si no aprendemos a obedecer, corremos el riesgo de perdernos lo que Dios ya había preparado para nosotros. Así que la pregunta es, ¿vas a seguir posponiendo lo que Dios ya te dijo que hagas? ¿Vas a seguir buscando excusas, justificando tu desobediencia, esperando señales adicionales? ¿O como Noé, vas a confiar en lo que Dios te ha dicho y actuar en fe? Hoy es el momento de tomar una decisión firme. Si Dios ya te ha hablado, si ya te ha dado dirección, si ya sabes lo que tienes que hacer, no lo pospongas más. Si decides que a partir de hoy obedecerás la voz de Dios sin poner excusas ni retrasos, escribe en los comentarios: Señor, obedeceré tu voz sin cuestionar ni demorar. No lo hagas por rutina, hazlo como un compromiso serio con Dios. Y quiero pedirte algo más. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque cada vez que lo haces, este mensaje se comparte con más personas. Personas que tal vez han estado luchando con la indecisión, con el miedo a obedecer, con la tentación de posponer lo que Dios les ha dicho. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, compártelo. Dios sigue hablando, pero solo aquellos que obedecen sin cuestionar verán su gloria manifestarse en sus vidas. Hemos llegado al final de este mensaje, pero este no es el final de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Este es solo el comienzo de algo nuevo. Una nueva etapa de crecimiento, una nueva temporada de fe, un nuevo nivel de obediencia a la voz de Dios. Dios ha estado hablándote, guiándote, mostrándote caminos que quizás antes no habías visto. Hoy no estás aquí por casualidad. Este mensaje no llegó a ti por coincidencia. Dios te ha traído hasta aquí porque tiene algo que decirte. Tal vez mientras escuchabas este mensaje, Dios ya puso algo en tu corazón. Tal vez te recordó una promesa que olvidaste. Tal vez te mostró una respuesta que habías estado esperando. Tal vez te confrontó con algo que necesitas cambiar, con una decisión que has estado posponiendo, con un paso de fe que debes tomar. Si Dios ya te habló, lo peor que puedes hacer es ignorar su voz. La Biblia nos habla de muchas personas que escucharon a Dios y obedecieron, y sus vidas fueron transformadas. Pero también nos habla de aquellos que escucharon, pero no hicieron nada con lo que oyeron. Jesús contó una parábola sobre dos hombres que construyeron sus casas. Uno edificó sobre la roca y otro sobre la arena. Ambos escucharon la palabra de Dios. Ambos conocían su voluntad, ambos recibieron la misma enseñanza, pero solo uno de ellos actuó en base a lo que había escuchado. Cuando vinieron las tormentas, cuando soplaron los vientos, la casa sobre la roca permaneció firme. Pero la casa sobre la arena se derrumbó y su ruina fue grande. La diferencia entre ambos no fue lo que escucharon. La diferencia fue lo que hicieron con lo que escucharon. Porque escuchar la voz de Dios no es suficiente. Si solo escuchas, pero no actúas, eres como el hombre que construyó sobre la arena. Pero si tomas este mensaje y decides aplicarlo a tu vida, si decides caminar en fe, si decides obedecer sin dudar, entonces estarás construyendo sobre la roca y nada podrá derrumbarte. Por eso, hoy Dios te está haciendo una pregunta. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Vas a dejar que este mensaje pase de largo? ¿Vas a permitir que sea solo un momento de emoción que luego se apaga? ¿O vas a tomar una decisión real de caminar en obediencia a Dios? Este puede ser el momento que marque un antes y un después en tu vida, pero solo si decides actuar,
Si hoy decides que vas a obedecer la voz de Dios, sin excusas, sin demoras, sin miedo, quiero que escribas en los comentarios: Señor, obedeceré tu voz con todo mi corazón. Hazlo con fe, no como un simple comentario, sino como un pacto con Dios. Comprométete con Él. Dile que ya no seguirás retrasando lo que sabes que tienes que hacer. Y si este mensaje ha tocado tu vida, quiero pedirte algo más. No te lo guardes, solo para ti. Dale me gusta a este video para que más personas puedan recibir esta palabra. Tal vez haya alguien que necesita escuchar esto, pero que nunca lo encontrará a menos que YouTube se lo recomiende. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento de indecisión, de miedo, de dudas, compártele este mensaje. Dios sigue hablando. Pero ahora, la decisión está en tus manos. No apagues este video de inmediato. Tómate un momento para reflexionar. Quédate en la presencia de Dios. Deja que su paz llene tu corazón. No dejes que esta palabra pase de largo como si fuera un mensaje más. Permite que el Espíritu Santo termine de obrar en tu vida. Dios ha hablado. Ahora es tu turno de responder.